Hallo Leute, gente con cultura. Me encuentro en Múnich, en el campo de concentración de Dachau. Acá pasaron aproximadamente 200.000 almas, de las cuales más de 30.000 perecieron en el camino. Este campo de concentración sirvió como base y modelo para los futuros campos de concentración nazi. ¿Qué personas venían a este campo de Dachau? Pues venían socialdemócratas, comunistas y sindicalistas que estaban en contra del régimen nazi. Este campo se inauguró en 1933, a pocas semanas de la llegada de Hitler al poder. Así que sin más palabreo y sin más preámbulo, empecemos este video. Marzo de 1933, apenas 2 meses después de que Adolf Hitler fue designado canciller de Alemania, el régimen nazi pone en marcha uno de sus instrumentos más siniestros y terroríficos. Estoy hablando del sistema de campos de concentración. Muy cerca de Múnich, en los terrenos de una antigua fábrica de municiones, el 22 de marzo de 1933 se establece Dachau, el primer campo de concentración nazi. Durante los 12 años siguientes, más de 200.000 personas pasarán por aquí y al menos más de 30.000 perderán la vida como resultado directo del hambre, las enfermedades, las terribles ejecuciones, los malos tratos y los experimentos médicos que se realizaban. Dachau no solo fue un lugar de horror, se convirtió en modelo para todos los campos del Tercer Reich, la plantilla sobre la cual se organizarán los demás. Hoy vamos a recorrerlo paso a paso, tal como lo vivieron los prisioneros, lo que sentían, lo que pensaban y lo que era pasar ese proceso. El recorrido comienza donde se concentraba el poder, la zona de los soldados de las SS y la administración del campo. Desde aquí se organizaban listas, trabajos, castigos, traslados y ejecuciones. Era el cerebro burocrático del terror, oficinas, puestos de guardia, formaciones y órdenes. Cuando un prisionero llegaba a Dachau, lo primero que encontraba era uniformes, armas, gritos, maltratos, perros y la sensación inmediata de perder todo el control de su propia vida. Las personas llegaban en trenes y camiones, muchas veces tras largos viajes sin comida ni agua suficiente. Los recién llegados eran obligados a bajar rápidamente entre golpes y humillaciones, alineados y contados. Los guardias dejaban claro que desde ese momento quedaban totalmente sometidos al campo y a las SS. Imagina llegar a un lugar donde cada sonido, cada grito y cada mirada te recuerda que ya no eres libre. Al dejar atrás la zona de soldados y adentrarse entre las barracas y los árboles, entramos simbólicamente al espacio de quienes no tenían poder. Así es, los prisioneros. Estos árboles, que hoy dan sombra a los visitantes, fueron testigos de los recuerdos interminables del frío extremo del invierno y del cansancio de miles de personas obligadas a mantenerse firmes durante horas. Cada prisionero era registrado, su nombre quedaba sustituido por un simple número, era anotado en fichas y largas listas, y se les clasificaba mediante un triángulo de color, cosido a su uniforme. Estos colores variaban de prisionero en prisionero: rojo para los políticos, verde para los criminales, rosa para los homosexuales, morado para los testigos de Jehová, marrón para los romaníes, amarillo o una estrella de David para los judíos. Les afeitaban el cabello y con mucha frecuencia todo el vello corporal. Sus objetos personales eran confiscados, podrían ser desde relojes, pequeñas fotografías, anillos, papeles, etc. Recibían la ropa de prisionero, que era una simple tela rayada, unos zapatos sumamente incómodos y el triángulo de color que mencioné anteriormente. En ese instante dejaba de ser una persona con historia, con familia. Para el sistema era simplemente un número de una categoría que era controlable y reemplazable. Las barracas
eran diseñadas para el control y el hacinamiento de personas. Originalmente eran pensadas para unos cientos, pero hacia los últimos años de la guerra llegaron a albergar hasta miles y miles de prisioneros cada una. Las camas debían mantenerse perfectamente hechas, las filas impecables, el suelo limpio e impoluto, y cualquier error podría significar golpes o castigos terribles. El día comenzaba siempre antes del amanecer. Despertar brusco, hacer la cama rápidamente, asearse en los servicios totalmente abarrotados de personas. Salían a los patios a ser recontados todos los días. Filas y filas de prisioneros de pie, inmóviles bajo la intemperie, durante el tiempo que las SS decidieran. Incluso si alguien estaba enfermo o estaba medio moribundo, tenía que salir para ser contado. Tenían diversos trabajos como la construcción, tareas pesadas, trabajos forzados dentro del campo o subcampos industriales. La comida era sumamente escasa y estaban en una constante amenaza de castigo si no hacían lo que se les decía. Cada día era un desafío por sobrevivir tanto físicamente como psicológicamente. Quienes no resistían el ritmo de trabajo o enfermaban se volvían simplemente en un problema. Todo esto para el sistema era inconcebible. Algunos eran llevados a la enfermería, que no siempre era un lugar de curación, a veces solo era un punto de selección, para ver quiénes aún podían trabajar y quiénes serían enviados a morir porque ya no servían. Los castigos más comunes eran las golpizas públicas, en la cual se ataba a la persona a un banco especial y se le golpeaba delante de todos para humillarlos. El castigo de las celdas minúsculas también era sumamente trágico, pues a las justas se podía estar de pie en dichas celdas donde podrían pasar días de días. Algunos eran castigados por colgamiento, ataban sus brazos a la espalda, causándoles un dolor extremo y lesiones permanentes. Era sumamente horrible. El objetivo de Dachau era quebrar la voluntad, destruir la solidaridad y usar el miedo como lenguaje universal. El recorrido termina en el lugar donde el sistema muestra su verdadero rostro, el rostro más brutal, los crematorios. Aquí se cerraba para muchos el camino que había comenzado con la llegada, el registro y la vida en las barracas. Dachau contó con un crematorio inicial y más tarde un complejo más grande con varios hornos. En estos hornos eran incinerados los cuerpos de quienes morían por enfermedad, hambre, maltrato, ejecuciones o experimentos médicos. Hubo también una cámara de gas, construida en el campo, aunque su uso exactamente sigue siendo un tema de estudio. Su simple existencia muestra hasta qué punto la muerte formaba parte del diseño del lugar. Si vemos el recorrido de un prisionero sin retorno, vemos un patrón sumamente escalofriante. La zona de soldados, un miedo inicial, una pérdida inmediata del control de uno mismo, las barracas, donde la deshumanización, el trabajo forzado, el hambre, la enfermedad, los castigos y la lucha por sobrevivir era el día a día, y por último los crematorios, el punto final donde incluso el cuerpo era borrado, reducido a cenizas, sin tumba ni despedida. Les quitaban sus pertenencias, les quitaban su nombre, los acorralaban y luego los mataban. Caminar desde la zona de los soldados, cruzar entre las barracas y ver los imponentes árboles que aún guardan silencio y posteriormente llegar a los crematorios no es solo un recorrido físico, es atravesar las etapas de un sistema diseñado para arrebatar la dignidad y la vida de las personas. Convertir este recorrido en memoria y responsabilidad es la única forma de que lugares como Dachau sigan hablando, no de muerte, sino de un compromiso vivo con la dignidad humana. Si te impactó esta historia, suscríbete y comparte para que estas memorias nunca se olviden y que Dachau nunca vuelva a ocurrir.